Waterloo, la batalla decisiva. El 16 de julio Napoleón venció al mariscal Blucher en Ligny sin poderlo aniquilar y luego marchó contra Wellington, parapetado en las colinas de Mont-Saint-Jean, junto a Waterloo y cerca de Bruselas. El emperador, suponiendo que Blucher acudiría a marchas forzadas en ayuda de su aliado inglés, había decidido vencer a Wellington antes de la llegada de Blucher. En la mañana del 18 de junio, Napoleón revistó sus tropas, que lo saludaron con una clamorosa ovación. A continuación, ordenó el ataque. Cuando Blucher llegó al campo de batalla, los ingleses habían rechazado una tras otra las cargas de la caballería francesa. Pocas batallas fueron tan encarnizadas e inciertas. En esta, el factor decisivo fue el agotamiento francés ante la tenaz resistencia británica. Con la llegada de Blucher hubo bastante. Al caer la noche, el ejército francés comenzaba a desintegrarse. El mariscal Ney cerró el paso de los fugitivos, exhortándolos a reagruparse, mientras el emperador se retiraba con su guardia, con el rostro sombrío, silencioso. Su último ejército quedaba deshecho, dispersado, perdida la artillería. Era el final. El 22 de junio Napoleón firmó en París su segunda abdicación. Tras un imperio de 100 días, se retiró al palacio de la Malmaison, donde habían transcurrido sus mejores años con Josefina, fallecida hacía precisamente un año. Despidióse de sus últimos amigos y se dirigió hacia la costa atlántica, donde confiaba embarcar rumbo a América, pero los navíos de la Armada Británica le cerraron el paso. Napoleón decidió entregarse, confiado en que quizás le permitieran acabar sus días como un noble campesino bajo seudónimo en cualquier lugar de Inglaterra. A primeros de agosto, el buque de línea Northumberland navegaba rumbo a Santa Helena, llevando a bordo al antiguo emperador de los franceses. No contaba aún 46 años de edad. El segundo Tratado de París. Luis XVIII entró de nuevo en París, sin suscitar el menor entusiasmo popular. Formóse el nuevo gobierno presidido por Talleyrand y con el inevitable Fouché en el Ministerio de Policía. Se establecieron las siniestras listas de proscripción. Fouché se dedicó a la tarea con prisa, por más que todos opinasen que el nombre de este ministro encabezaría mejor la lista que los de Ney y Carnot. Cumplida su desagradable misión, Fouché dejó de ser útil y fue nombrado embajador francés en Dresde. Luego se promulgó un decreto que desterraba para siempre a todos los regicidas que ocuparon elevados cargos durante los 100 días. Fue el final de Fouché. Abandonó Dresde, se refugió en Austria y murió en Trieste en 1820. Luis XVIII, que no podía olvidar a quien fuera uno de los asesinos del duque de Guienne, pudo al fin prescindir de Talleyrand. Su cargo pasó al duque de Richelieu, hombre prudente e inteligente que viviera desterrado mucho tiempo en territorio ruso. El duque representó a su país en las negociaciones finales del segundo Tratado de París en noviembre de 1815, hallando razonables a los representantes aliados y dispuestos a hacer concesiones. Clasterac juzgó absurdo aniquilar a Francia por dos razones. Necesitaba a Francia para contrarrestar la influencia rusa. Además, un exceso de rigor en la política aliada podía impulsar a los desesperados franceses a una nueva revolución, cosa que Clasterac y sus colegas querían evitar a todo trance. Los ingleses sabían muy bien que las revoluciones son fenómenos contagiosos, y mejor aún que la Inglaterra de su tiempo estaba madura para un eventual movimiento revolucionario. De nuevo, la paz fue favorable a Francia, aunque no tanto como en 1814. Quedaría reducida a sus fronteras de 1789, lo que significaba que el Sarre era incorporado a Prusia, pagaría 700 millones de francos como reparaciones de guerra y restituiría los tesoros artísticos confiscados por los ejércitos de la República y del Imperio. Además, un ejército aliado de 150.000 hombres ocuparía durante 5 años en el norte del país. Luego, como complemento al segundo Tratado de París, se firmó en la Embajada Británica de la capital francesa un protocolo al Tratado de Chaumont de marzo de 1814, constituyendo una cuádruple alianza entre Inglaterra, Prusia, Rusia y Austria, cuyos representantes se reunirían periódicamente para discutir las medidas a tomar. Así se introdujo en Europa el sistema de las conferencias internacionales, idea laudable en sí, pero que se revelaría decepcionante entonces. Alejandro I propuso además que los príncipes cristianos integraran una cofradía de pueblos que se comportaran como miembros dignos de la comunidad cristiana. Quedaba connotado el concepto de Santa Alianza. El emperador de Austria y el rey de Prusia aportaron su firma. Los demás soberanos se contentaron con una adhesión de principio. La grandiosa idea del místico Alejandro fue comentada de muy diverso modo.
Goethe declaró que Europa no había conocido nunca una idea tan bienhechora para la humanidad. En cambio, Cluster recordó que la salud mental del zar no era óptima, y en su opinión el pacto era una mezcla de misticismo y estupidez. Metternich calificó a la Santa Alianza de vacío sonoro, aunque luego, siempre oportunista, cambió de actitud, ya que le suministraría un magnífico instrumento para luchar contra las tendencias liberales y radicales de su tiempo. Precisamente en esto último, la idea del zar logró de hecho su verdadero sentido y su mayor significación. Napoleón muere en Santa Elena. Cuando Napoleón, prisionero en Santa Elena, se enteró de las cláusulas del segundo tratado firmado en la capital francesa, quedó asombrado. El antiguo emperador no entendía semejante acuerdo, y menos aún a Clutterbuck. ¿Por qué el ministro británico no había exigido infinitamente más? Quizás porque Inglaterra había alcanzado el objetivo de Guillermo Pitt el Joven, equilibrio europeo y dominio de los mares. En aquellos días, aunque Napoleón reflexionase acerca del sorprendente pacifismo de Clutterbuck, se ocupaba más bien de revivir su propia historia. De este modo nació el Memorial de Santa Elena, obra compuesta de dictados directos de Napoleón, completados con notas tendenciosas de sus últimos colaboradores, en especial del conde de las Cases, publicado en 1828. Constituyó el postrer gran triunfo del emperador. Nada contribuyó mejor a su eterno recuerdo. El memorial creó la leyenda napoleónica, factor importantísimo en la historia política del siglo XIX. Se ha escrito mucho sobre los sufrimientos y humillaciones del emperador, a quien sus guardianes de Santa Elena llamaban solo General Bonaparte, para mortificarlo más. Es cierto que algunos relatos sobre este prolongado martirio hay que atribuirlos a la propaganda de la víctima, pero las últimas escenas de su vida fueron indudablemente trágicas. Su biógrafo inglés, barón de Roxbury, considera que la residencia de Napoleón en Santa Elena no era más que un gran establo. Su carcelero, Hudson Lowe, desalmado, inculto y mezquino, vivía con la perpetua angustia de una evasión. Napoleón no podía abrir una ventana sin ver un centinela en armas, ni recibir una carta que no fuese censurada por el gobernador. Las notas del general Bertrand arrojan nueva luz sobre sus últimos meses, de enero a mayo de 1821. Su diario deja entender que Napoleón padecía cruelmente del estómago y de bruscos ataques de fiebre, y apenas podía comer ni digerir los alimentos. Napoleón murió el 5 de mayo de 1821, probablemente de cáncer al estómago. Sobre su ataúd se depositó el uniforme que llevaba en Marengo. Fue enterrado en Santa Elena. Se cuenta que al morir dijo a sus compañeros de destierro: proclamad que mis intenciones eran puras. Yo quería el bien, el orden y la justicia. Quería rejuvenecer a la sociedad, reformando la arrogancia, desenmascarando la impostura, castigando la iniquidad. Los tiempos eran difíciles. Tenía poderosos enemigos. Me vi obligado a ser severo, a pesar mío. Sin embargo, jamás fui injusto ni cruel. No he podido aflojar nunca el arco, lo cual fue causa de que los pueblos se hubiesen visto privados de las instituciones liberales que les destinaba, porque mis enemigos hubieran sacado partido de ellas. La Santa Alianza. El Congresillo de Aquisgrán. En septiembre de 1818 tuvo efecto una importante conferencia citada 3 años antes por el Tratado de París. La ciudad de Aquisgrán fue elegida para ello por el rey de Prusia, Federico Guillermo III, que podría recibir de este modo un territorio prusiano a sus aliados, los emperadores de Rusia y Austria, acompañado por el inevitable príncipe de Metternich, Clutterbuck y el duque de Wellington por la Gran Bretaña, además del duque de Richelieu, primer ministro de Francia, que fue invitada esta vez por insoslayables motivos. Como escribió Metternich a la sazón, fue aquel un delicioso congresillo. En realidad, el canciller de Austria estaba radiante y a sus anchas. Tuvo ocasión de hacerle el amor a una nueva amante, la princesa de Lieven, esposa del embajador ruso en Londres, intrigante señora que conocía a maravilla todos los recovecos y resortes de la política europea. Metternich no cesaba de repetirle con el mayor cinismo que el amor era indispensable para su vida. El príncipe pretendía retrasar las agujas del reloj de la historia, por lo menos mientras durase su vida. Aspiraba a crear un nuevo orden que definiría como un conjunto ordenado de prudencia, razón, justicia y corrección, una sociedad de estados, un mundo sin libertad y sin otros destellos que los esplendores de los soberanos que ocupaban un trono por la voluntad de la gracia divina. En octubre el Congreso había progresado lo suficiente para que al fin se adoptaran importantes decisiones. Las tropas aliadas de ocupación evacuarían Francia y este reino sería admitido sin más tardanza en la alianza integrada en 1815. La reconciliación europea parecía un hecho consumado. Se iniciaba una nueva era,
una época de paz en el exterior y de orden en el interior, todo ello garantizado por el equilibrio entre los estados y la pacífica obediencia de los ciudadanos. El Congreso de Aquisgrán fue clausurado con el acuerdo de reunirse de nuevo sus componentes para afianzar mejor el nuevo régimen continental y gobernar a Europa mediante conferencias internacionales. Antes de proceder a su clausura se había discutido un nuevo memorándum de interés común. Se trataba de América. Metternich pudo contemplar satisfecho su obra, una especie de sociedad de socorros mutuos para los soberanos. Todos se habían portado bien, incluso el zar de Rusia, a pesar de sus imprevisibles reacciones. La monarquía absoluta le parecía a Metternich la única forma de gobierno capaz de garantizar a Europa un porvenir feliz, aun cuando la personalidad de cada monarca en particular no le inspirara demasiado respeto. Si supieseis lo que opino de las personas que se encuentran situadas en las más altas esferas, escribía la princesa de Lieven, me considerarías un jacobino. He tratado tanto a esta gente que lo sé todo acerca de ella. De Musset a Balzac. En cambio, el poeta Alfredo de Musset decía a voz en grito lo que opinaba de los grandes de la tierra. Su novela, Confesiones de un hijo del siglo, 1836, constituye uno de los más importantes documentos de su época, donde diagnostica el malestar de la juventud al terminar las guerras napoleónicas. Como Metternich, Musset contemplaba ante él un mundo en ruinas, pero a la inversa del cínico príncipe se dejaba dominar por las imágenes tristes. Para el romántico Musset, intérprete de lo que llama mal del siglo, la melancolía, la monarquía restaurada es un concepto vacuo y estéril, un fenómeno lúgubre e insensato, un fantasma parásito. El novelista Balzac, mayor que él, descubre que el alma de la sociedad hay que explicarla por una ley colectiva, así como el individuo se explica por una ley fisiológica. Esta suprema ley, afirma, es el conocimiento incansable en busca del dinero y placeres. Su obra, La comedia humana, es el museo viviente de todo un siglo francés. Termina la novela de la Santa Alianza. Termina la novela y entramos en la historia. Dícese que exclamó Metternich al enterarse de la muerte de Alejandro I en 1825. Cuando hablaba de novela parecía caracterizar las ideas y la conducta del zar. No carecía de razón. Hasta 1830 lo que caracterizó la historia europea fue la decadencia de su Santa Alianza, destinada a preservar la ortodoxia política absolutista de Europa y a proteger los principios del régimen monárquico contra las fuerzas revolucionarias. El nacionalismo engendrado por la revolución y las guerras napoleónicas estaba todavía palpitante. Si se examina todo cuanto ocurre justo antes y después de 1820, se comprende por qué los progresistas de aquellos años críticos no podían en modo alguno compartir las opiniones de Metternich, ni admitir que aquel periodo fuese cabalmente la era de la fraternidad humana. Fueron asesinados el escritor alemán Kotzebue, el duque de Berry, el patriarca griego de Constantinopla, y en Quíos la población fue masacrada por los turcos en 1823. Kotzebue, célebre publicista y antiguo consejero del zar para asuntos alemanes, había sido asesinado en 1819 por un joven desequilibrado, y tanto el zar como Federico Guillermo de Prusia sintieron miedo. En cambio, a Metternich el asesinato le proporcionaba un excelente pretexto para entrar en acción y promulgar los decretos de Karlsbad, que implantaban una severa censura en todos los estados alemanes y sometían a las universidades a una rigurosísima vigilancia. La marea romántica en Alemania. Hacia 1820 Alemania era el país de los pensadores, de los poetas y de una juventud entusiasmada por los ideales de la libertad y unidad nacional. Entre sus más destacados poetas se encontraba Goethe. Contemporáneo a Goethe apareció el romanticismo, que se oponía al racionalismo del siglo de la Ilustración. Entre los pensadores, Hegel se sitúa a la cabeza del movimiento. Según él, el desarrollo del ser obedece a una lógica dinámica de la naturaleza dialéctica, idea abstracta, que necesariamente se contrapone luego a sí misma en forma de mundo material, idea concreta, para ir de negación en negación, generando el espíritu universal a través de la reproducción de los espíritus particulares. La realidad, pues, es totalmente racional. Al revés, lo que es racional tiene que pasar a la existencia tarde o temprano. La razón universal inmanente a la realidad muestra su astucia, justamente en que siempre triunfa merced al egoísmo con que cada individuo lucha con los demás en procura de sus objetivos. La contradicción es el motor de la evolución, lo real, en cierto sentido, contradictorio. El Estado es la máxima expresión del ser, la autoconciencia efectiva de la totalidad, la encarnación terrenal de la idea absoluta. ¿Dios? La historia humana no es más que este progresivo aflorar del espíritu y de su sinónimo, la libertad,
que Hegel expuso en la Fenomenología del Espíritu y describió en sus lecciones de la filosofía de la historia.